Y hoy vamos a continuar hablando sobre bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Quiero creer que por alguno de ustedes el Señor tenga que volvernos a decir esto hoy. Espero que así sea, que hoy vino la persona por la que Dios quiere decir esta palabra. Y por eso el Señor nos hace volver a decir algo. De bendiciones espirituales en Cristo. Hoy tenemos el pasaje que ya hemos estado leyendo, Efesios capítulo número 1, versículo 3 al 5. Y lo leemos tal como lo tenemos escrito y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiero que tome en mente esto que está de otro color y que usted grabe eso en su mente y en su corazón. El Dios y Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, no dejó nada que estuviese fuera del alcance de nosotros. Y quiero que comience a asegurar eso. Porque el problema de nosotros muchas veces es que como que no creemos que somos un pueblo bendito. Como que no creemos que somos un pueblo bendecido. Y como que no creemos que somos un pueblo para bendición porque nos comportamos de una manera distinta. Entonces tenemos que asegurar este pasaje y dice que es bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que tenemos que considerar que el Dios y Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Quiero compartirles que cuando yo pienso en estas dos palabras, veo un cierto problema de interpretación en cuanto a mí. Primera cosa es que cuando se toma la palabra predestinación, algunos piensan que Dios salva a unos y condena a otros. O sea, que los que van a ser salvos ya están contados. Es lo que algunos pueden pensar. No, es que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, es correcto, pero que Dios salve a unos y condene a otros, no lo hace por decisión de Él. Entonces, Él no asigna un grupo para ser salvo y otro que no sea salvo. Entonces, cuando pensamos en los creyentes y que somos predestinados, tenemos que evitar el riesgo de decir que nosotros somos salvos porque ya estábamos en la lista. Y la pregunta es, ¿y qué de los que no han entrado? Que ellos no están en la lista, y entonces correríamos el riesgo de pensar que nosotros somos los preferidos del Señor. Y no hay preferidos para Él. Para Él todos los seres humanos, sin importar su condición de la que se quiera pensar, todos los seres humanos, todos, nacidos de mujer, todos los que son semejantes a nosotros, todos son importantes para Él. Todos tienen derecho. Todos están cubiertos en la palabra que dice que amó Dios al mundo, y la palabra mundo equivale a la humanidad, la sociedad humana. Entonces Él amó tanto a la sociedad humana que, habiéndose desviado del camino correcto, Él en su presencia estableció la forma de que los seres humanos tuvieran una oportunidad de rescate o de escape, porque la humanidad se infectó con el pecado desde casi que salió del horno. Entonces, la humanidad cayó en una situación que merecía o que necesitaba un redentor. Así que cuando hablamos de todo eso y la manifestación del amor de Dios a la humanidad,
es sin excepción alguna. Toda la humanidad, todos los seres humanos, no importa la condición que esta persona tenga, y dije, toda condición. Hay personas que para nosotros no son aceptables socialmente, para el Señor tienen un lugar y son importantes, porque Él ama a la humanidad en general, de que Él no puede establecer quién sí y quién no. Y aquí vamos a ver un poquito, al ratito, para aclarar un poquito más eso. Así que, hermanos amados, tenemos que asumir que desde la eternidad plugó al Creador bendecirnos con toda bendición espiritual, que desde la misma morada del Señor, la misma morada de Dios, en un ambiente totalmente saludable y benéfico, se dispone en Cristo, el Redentor de la humanidad, la inclusión de los creyentes en el reino de Dios. La inclusión de los creyentes en el reino de Dios. ¿Por qué la inclusión de los creyentes? Porque el creer queda a responsabilidad de todos los que tienen capacidad para deliberar. O sea, a nosotros los seres humanos, el Eterno al hacernos nos hizo con libre voluntad, libre decisión, con capacidad para escoger, para saber qué tomar y qué no tomar. Él nos hizo con esa facultad. Y ahí comenzó la gran bondad del Eterno al darnos a nosotros la capacidad de escoger qué hacer con nuestra vida, qué decisión tomar que corre por nuestra responsabilidad. Y entonces, al hacer eso, Él nos da de antemano la disposición para hacer lo que nosotros somos. Así que yo tomo el destino que quiero. Después de sentir un llamado, obedezco al llamado y estoy haciendo lo que quiero porque entendí el llamado que era para mí. Pero no estoy obligado. En el momento que quiera renunciar, lo hago sin ningún problema porque Él no me tiene a mí como que si no hubieran más. Si yo me le rajo en el camino, Él levanta otro porque Él tiene un plan de seguir con su propósito y conmigo o sin mí, Él siempre lo cumple. Porque el proyecto es de Él. Entonces, como yo tengo libre albedrío, como yo tengo libre decisión, libre manera de pensar, entonces Él solo lo que hace es que me predispone, me predetermina y luego me deja a mí con la decisión de tomar yo el destino que yo quiero para mi vida. Así que soy cristiano porque oí que me llamaron y habiendo entendido que el llamado era para hacerme bien, entonces seguí el camino por donde me llamaban y me ha servido para mucho bien. He visto a mis compañeros de viaje que también oyeron el llamado, pero no lo obedecieron, entonces se desviaron ellos por sus senderos y algunos de ellos ya no viven en este mundo y no están con Dios, porque el destino que le dieron a su vida no fue el mismo que yo le di a mi vida. Así que todo radica en la decisión del ser humano que ya está predispuesto de esa forma para ser así. ¿Qué estamos tratando de puntualizar? Ya de antemano eso puede hablar de una predeterminación o predestinación. Fuimos creados para tomar razón y destino por nuestras propias cuentas, pensando que nos va a ir bien y se espera que cada uno de nosotros evaluemos la decisión que vamos a tomar para resultar beneficiados de la decisión que tomemos. Ya esto es cuenta nuestra. Tenemos que acudir entonces a algunas notas que vale la pena tomar en cuenta. Nuestra percepción espiritual en que nuestra inclusión en el reino de Dios no es un plan B. Según nuestra percepción espiritual, el ser incluidos en el reino espiritual no es un plan B, como si dijéramos o como para aludir que el rescate redentor se debió al fracaso humano y como fracasó había que buscar forma de restaurarlo. No, si hablamos de la predestinación, Dios en su presencia ya sabía, ya conocía el comportamiento del ser humano. Entonces, a la par del ser humano, el Eterno establece de una vez las oportunidades para que el ser humano se relacione con su Creador.
Usted ya ve que desde el principio hubieron hombres que caminaron con Dios y hubieron hombres que no caminaron con Dios. A los que caminaron con Dios les dio resultado de acuerdo a la voluntad de Dios, y a los que no lo hicieron también tuvieron resultado de acuerdo a la voluntad de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestra inclusión en el reino espiritual o el reino de Dios no es un plan B. Ya nosotros antemano ya teníamos en él la resolución, o sea, sino que el Eterno resolvió por él mismo antes de la fundación del mundo que fuésemos apartados para él de una vez. Si usted recuerda la creación, al final de toda la creación fue creado el ser humano para poseer el derecho de cuidar lo que el Eterno ya había creado. Recibió instrucciones para hacer de su vida lo que él quisiera. Obviamente se le dijo: no vayas a comer tal cosa porque te va a ocasionar la muerte. Aunque no murió inmediatamente porque no era un veneno aparente, murió espiritualmente y fue apartado del plan original. Pero no hubo fracaso tal, porque el Eterno tenía un acompañamiento. Usted lee conmigo en la primera mención que se hace cuando el ser humano se aparta de Dios, y dice que la voz del Señor se paseaba a la hora del día y llamaba a su criatura, preguntándole: ¿dónde estás? ¿Recuerdan esa parte de la Biblia cuando dice que el Señor, a pesar de que Adán falló, él llamaba a Adán como si no sabía de nada de Adán y como que no lo había visto hace un rato? Él lo llama por su nombre, y Adán se escondió porque él dijo: vi que estaba desnudo y me dio vergüenza, tuve miedo y me escondí. Pero podemos ver el acompañar del Eterno, y usted puede asegurar conmigo que el Eterno sabía que habían fallado. Él sabía que habían fallado. Sin embargo, le da al ser humano, en su gracia, le da al ser humano de distinguir y medir la consecuencia de sus actos y ver que, de acuerdo a su decisión, él ahora estaba en una situación vergonzosa. Y ahí ya vemos al Eterno acompañando entonces al mismo ser humano. Y aunque nos habíamos desviado del camino, Él no nos perdió de vista. En este caso nos regeneró para hacernos aceptos ante Él mediante la justificación. Hay algunas cosas que tengo que decir en cuanto a esta palabra justificación, pero lo haré enseguida, habrá tiempo. Así que según su beneplácito o según su buena voluntad, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto porque así se le dio la gana a Él en su naturaleza de bondad y de amor. He tenido un poquito de lucha en cuanto a estos temas que estamos dando. ¿Lucha en qué sentido? En que hay términos que si no se saben tomar pueden llevarnos a una mala interpretación. Y una de ellas es adopción. Y por eso quise detenerme un poquito para que tomemos en cuenta qué es lo que el escritor nos trata de decir o qué es lo que dice nuestra traducción en cuanto a que fuimos adoptados. Porque para mí es que es adoptado alguien que no es hijo. Y a través de la adopción se le da el derecho de hijo. La gran preocupación es que nosotros no somos hijos del otro, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y yo les aseguro, si le pregunto a alguno de ustedes es hijo del mono, me dirían, amén. ¿Quién levanta la mano para sentir conmigo que somos hijos del mono? Ninguno. Vaya, se lo voy a poner de otra manera. ¿Quiénes se atreven a levantar la mano para decir que son hijos de Satanás? Menos. Entonces, ¿cuántos se atreven a decir que somos hijos de Dios? ¿Dice la Biblia que Él nos hizo? ¿Eso dice la Biblia, que Él nos hizo? Sí, así dice. Él nos hizo, dice la Biblia. Entonces, si Dios nos hizo, entonces, si yo soy hijo de papá y mamá, yo puedo asegurar que no me pueden adoptar mis padres, porque yo tengo padres. Y así que mi papá no puede decir, te adopté, hijo mío, porque es mi papá. ¿Me doy a entender? Entonces mi papá no me podía adoptar. Espero que sí me dé a entender.
Usted dirá, pero yo lo pienso de otra forma. No se preocupe conmigo, porque lo que estoy tratando de decir es cómo desglosar ese asunto. Entonces no podíamos ser adoptados si Dios es nuestro Padre, de manera literal, a primera mano. Pero eso tiene un significado, y es que el hombre sin Dios, al hombre sin Dios se le da el significado, se le da el tema o el título de hijo de Satanás o hijo de ira, porque la palabra hijo equivale también a alguien que implanta una manera de pensar y luego nosotros seguimos al tal. Entonces, algunas veces le llamamos padre espiritual a alguien porque simplemente es la persona con la que nosotros llegamos a la iglesia. Y a veces le llamamos padres espirituales también a los que ministran la iglesia. Y son palabras que les damos porque creemos que somos seguidores de ellos. O sea, somos alumnos o personas que estamos a los pies de ellos para aprender de ellos. Palabra que se puede determinar desde el libro de Proverbios. Ahora, cuando vemos aquí la situación, entonces tenemos que llegar a analizar que nosotros habíamos perdido el derecho de hijo por causa del pecado. Diga conmigo, habíamos perdido el derecho de hijo por causa del pecado. Pero en Cristo se utiliza la figura de adopción como para darnos a entender el derecho que ahora se restaura para nosotros como hijos de Dios. Porque el contexto en el que nacen esos textos tiene que ver con tiempos de esclavitud, tiempo en el que se tomaban a las personas para que se les dieran ciertos derechos, y Pablo prácticamente es el que más habla de esos términos, y también Pedro en algún caso. Pero cuando hablamos nosotros entonces de esto, tendríamos que reconocerlo, mis hermanos, que de antemano el Eterno nos creó con capacidad de elegir y decidir sobre nuestra realización según el afecto de su propia voluntad. Sin embargo, puso en nosotros elementos para poder alcanzarnos o ayudarnos para nuestro direccionamiento o redireccionamiento. Entonces, cuando estamos viendo acá esta expresión, tenemos que tomar en cuenta que a causa de estar en pecado, éramos hijos de ira, o estábamos sentenciados a ira. Entonces, el escritor nos está diciendo, ustedes fueron rescatados desde el lugar donde estaban siendo hijos de ira para ser reinjertados ahora o ser reconocidos por el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ustedes son rescatados de una situación de tinieblas, dice Pedro, y son puestos en la luz para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Entonces, podríamos decir que la intención es de la reubicación que se nos otorga a nosotros como hijos de Dios. Y aquí tenemos que perseguir esa idea. En cuanto a la predestinación, Dios en su presencia dispuso el factor que esto equivale a la intuición, la conciencia, la devoción, el conocimiento, la voluntad, el intelecto, la decisión aún, que se nos permitiera elegirlo a Él aceptando el recurso que en este caso es la reconciliación mediante la expiación en Cristo y la fe necesaria para decir soy cristiano, que nos acercara en este caso a Él en Cristo. Y que sabiendo Él el destino de los seres humanos sin Cristo y también los que tienen un destino con Cristo, entonces ordenó Él el medio de rescate. En este caso sería Él pagó el precio que no tenía que haber pagado, porque no fue Él el que pecó. El hombre estaba en pecado y entonces había una pena sobre Él, pena capital. Él tenía que pagar con su vida el pecado que había cometido. Entonces, en este caso, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así que el Eterno ordenó el procedimiento, ordenó la forma de liberación. Así que nosotros tenemos hoy un medio de liberación para que nuestra vida sea renovada. Y aquí aparece la regeneración, el nuevo nacimiento. Así que volvimos a resurgir.
Y aquí ya hay una resurrección que se operó en nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero fuimos alcanzados por Cristo, y a partir de haber sido aceptados por Cristo, Juan dice que a los que creyeron se les dio facultad de ser hijos de Dios. Nosotros ya éramos hijos de Dios por creación, pero éramos hijos descarriados y estábamos sentenciados a la muerte. Y el que nos crió con libertad para pensar y elegir, nos estableció que la elección nuestra nos daría el resultado: muerte si escogemos el pecado y vida eterna si escogemos la vida. Así que en la sentencia establecida, de una vez predestinada, los que hacen el pecado van al abismo, y los que hacen la vida en Cristo van a la vida eterna. Entonces, en esas declaraciones, el hombre resuelve dónde ir. Entonces, Dios no pierde cuando el hombre resuelve irse donde no debe ir. El que pierde es el hombre. Así que el hombre está muerto. Separado de Dios, está muerto. Ahí es que cuando el hombre vuelve a vivir, que vuelve a entender, vuelve a nacer, a partir de ahí el escritor dice que somos adoptados como para darle el derecho del resurgimiento al cristiano y específicamente a nosotros. De ahí que tengamos que utilizar el pensamiento mediante el que Pablo habla de adopción, lo cual nos da la idea del resurgimiento, del surgimiento de la acción bondadosa divina mediante la cual produce en nosotros la regeneración. Nosotros hablamos mucho de regeneración, y la regeneración y el nuevo nacimiento van de la mano, y todo eso decimos que son obras directas de Dios. En la regeneración y el nuevo nacimiento no interviene el hombre, así como el niño no interviene en sí mismo para nacer, tampoco para la regeneración y el nuevo nacimiento no interviene el hombre, sino esas obras directas de Dios. Así que el hecho de que nos regenera y nos hacen nacer de nuevo, a partir de ahí surge la idea que por haber sido reconstruidos, haber sido renovados, reformados, haber sido nacidos de nuevo, nacimos en el reino de la luz, en el reino de los hijos de Dios. Entonces no éramos hijos de Dios de acuerdo al concepto humano, pero por creer en Él ahora somos hijos de Dios. ¿Estoy dándome a entender? Espero que sí, y no les esté complicando la comprensión. Tendremos entonces que ver, nosotros como cristianos tenemos que pensar que el término adopción acá significaría entonces como el volver a vivir, pues enfoca el nuevo nacimiento y el restablecimiento de los privilegios y obligaciones como hijos de Dios. O sea, restablecimiento de los privilegios y obligaciones como hijos de Dios. Si Dios tiene a una persona que le llama hijo suyo en la tierra, el tal tiene la obligación de portarse como tal. Si es hijo de Dios, tiene que portarse como hijo de Dios. Y aquí es donde viene el privilegio: soy hijo de Dios. ¡Qué alegría! Pero también la obligación de portarme como hijo de Dios. Eso no me gustó, porque cuesta portarnos así. De ahí que se toma la idea de hacer fuerte al débil para su refuerzo, para el derecho y la obligación de hijos. Porque no podemos nosotros solos. Ustedes se dan cuenta, por más que intentemos no lo logramos. Necesitamos entonces al Paracletos, que viene para hacernos fuertes, y a través del Paracletos, si usted dirá ¿quién es ese? Pues es el Espíritu Santo, que es titulado así porque Paracletos es alguien que te ayuda, alguien que está contigo para ayudarte en los momentos en que ya no puedes. Cuando aún intentas negar la fe en Cristo, el Espíritu te dice no lo hagas. Te conviene mejor seguir. Y usted siente que dice, no, es que ya mero tiro todo por el camino, y el Espíritu entonces clama desde su interior para pedir, Abba, Padre, o Padre mío, ven y auxílianos. Entonces, Él, sabiendo que no podemos, entonces nos da el que nos ayuda para levantarnos, porque somos hijos. Entonces nos envía el Espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad. Entonces podemos decir, como Pablo decía, que cuando él pedía al Señor que le quitara el aguijón, el Eterno le decía, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, que equivale a
aunque te habías perdido y ya no merecías derecho alguno para ser hijo, yo perfecciono esa debilidad en ti para volverte al camino y hacerte de nuevo un hijo mío. Y si eso fuera poco, no tienes la fuerza necesaria, te pongo el acompañante que te va a levantar los brazos cuando tú no lo puedas hacer. Y entonces yo, ya sea por la gracia que Dios puso en mí para hacerme su hijo, o sea por la intuición que produce en mí y la fuerza que produce el Espíritu Santo, resulto haciendo lo que Dios quiere que haga. Y aunque parece que no es posible para mí, resulta siendo posible porque el mismo Espíritu de Dios que pone en mí me guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, y yo resulto sometiéndome a disciplinas bastante difíciles y me cuesta, pero como hay obligaciones como hijo de Dios y yo no las puedo cumplir, entonces el Espíritu viene y me ayuda a cumplirlas. Así que estoy operando como un hijo de Dios. Y puedo decir con felicidad soy hijo de Dios, pero al ver mi fuerza y que la fuerza no depende de mí, tengo que decir soy hijo de Dios por la gracia de Él. Porque en su gracia me alcanzó cuando me había perdido, y si eso fuera poco, me tomó para darme fuerzas con su Espíritu. Así que ahí es donde está la responsabilidad que estamos tratando de puntualizar. Así que, hermanos, según Pablo, la predestinación y la adopción para el contexto cristiano no es un simple acto legal o familiar, sino una figura para describir el restablecimiento de la relación que Dios establece con el creyente a través de Jesucristo, y que según su gracia el Eterno valora al ser humano, que es obra de sus manos, para ir por él y buscarlo para que este ser humano se realice según Dios y no según el diablo. O sea que hay un trabajo que Él está haciendo día y noche en usted. Tiene que alabar al Señor, porque usted no es lo que usted es porque usted quiere, sino porque le permite a Él nada más el sí suyo, y tras el sí suyo Él trabaja en usted para hacer de usted el vaso precioso que usted es. Amén. El 1% suyo es decir sí, y tras el sí de usted Él trabaja y hace en usted la obra perfecta que usted necesita ser. Hermanos, en el Señor, pensando en esto es maravilloso. Yo puedo decir con confianza, si Dios no operara en mí, yo fuera otra cosa y no tuviese tanta vida como la que tengo. Pero el Señor trabajando en mí, puedo decir con confianza, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Puedo decirlo con toda certeza. Así que Pablo usa las metáforas adopción y predestinación para subrayar la iniciativa divina en la valoración de su gracia, la cual justifica la causa de redención y la nueva identidad que los creyentes reciben al ser llamados hijos suyos. No hay otra figura que pensar en la adopción. No había otra más acertada, porque no teníamos derecho, no íbamos a saltar así de manera rara. Entonces había que usar un término legal y jurídico para pensar de qué forma lo vamos a reconocer. Entonces la palabra más cercana es adopción, porque yo soy hijo de mi papá y de mi mamá, pero ahora soy hijo de Dios. Entonces en carne soy hijo de alguien, pero también en espíritu soy hijo de Dios. Una manera más sencilla de interpretarlo. Aquí tendremos que pensar, y algo que tengo que decir con mucha prudencia y con el respeto de algunos que piensan y me escuchan aquí y allá. Tengo que decir que algunos dicen erradamente, no, yo no sé qué vio Dios en mí para que me buscara. Yo no sé qué vio Dios en mí para que me tuviera tanta paciencia. Yo no sé qué ve Dios en mí para que me ayude tanto. Yo puedo saber qué es lo que Dios ve en usted. Usted es obra de sus manos. Y hace poco discutíamos aquí en este mismo lugar que Dios no tiene el pensamiento atrasado para andar buscando algo que no tenga valor. Si me busca es porque yo tengo un precio para Él. Ninguno de ustedes busca una cáscara de banano después que la tira. ¿O sí? A menos que la puse en un mal puesto y que sabe que se va a caer la abuelita si se para en la cáscara de banano. Pero caso contrario, si usted puso la basura en su lugar, no vuelve por ella. ¿Es así? ¿Es así? La cáscara o lo que protege los tortris, una vez que usted saca todo de adentro, tira la bolsa y nunca más se acuerda de ella.
Entonces Dios no sería una persona tan indigna como para que busque lo que no vale. Entonces, si Él lo busca a usted, es porque usted vale para Él. Él estableció su gracia en usted, de creación. Si usted se desvió, pero Él no lo perdió de vista. Él fue por usted con la intención de restaurar lo que se había perdido. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vaya al principio, se va a dar cuenta que lo que se había perdido es el derecho de ser hijo de Dios, el derecho de ser vivo para siempre, y entonces el Hijo del Hombre vino para restaurar ese derecho hacia los que creen en Él. Y por eso a los que creen en Él les dio el mismo derecho de ser hijo de Dios, así como Él es hijo de Dios. Así que en Cristo podemos decir que Él es nuestro hermano mayor, porque Él nos restaura el derecho de ser hijos. Fue Cristo el que nos restauró el derecho de ser hijos. Así que no podía estar pensando tan barato. Cristo si dejó todo, Él era igual que Dios, dejó todo por venir por usted. Entonces, si Él dejó todo por venir por usted, entonces piense en quién es usted para Él, para que usted se valore. Y cuando usted piensa que no sirve para nada, váyase al espejo, peínese bien, arréglese y entonces vea si vale la pena hablar mal de esa creación preciosa que Él hizo. Amén. Aunque usted diga yo soy más feo que la noche, Él lo ve a usted de manera preciosa. Amén. En el amor del Señor valorémonos como Él nos quiere valorar. Bueno, queremos pensar que en el mundo antiguo la adopción era un proceso legal por el cual una persona recibía los derechos y privilegios de un hijo, incluyendo la herencia, amén, la herencia y la pertenencia a una nueva familia. Entonces no había otra figura más para que nos dé a nosotros el derecho, porque si Pablo dice que nos bendijo con bendiciones celestiales, está hablando del lugar donde mora Dios. Y nosotros tenemos derecho del lugar donde mora Dios, porque para allá vamos. Dice que Él fue y está por venir para llevarnos a nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Así dice. Si no hubiera lugar, yo les dijera, voy a prepararlo. Pero no es que fue a prepararlo. El lugar ya está predestinado. Toda la humanidad cabe en el lugar que Él tiene preparado para la humanidad. No van a ir todos al lugar que Él tiene preparado, porque el hombre, en su afán de hacer lo que no debe, hizo lo que no tenía que haber hecho y perdió el derecho de estar con Él. Pero el lugar está allá. Así que van a haber muchas casas vacantes en el lugar donde Dios preparó para el ser humano. Muchos no irán por decisión propia. Así que, hermanos amados, es interesante ver que Pablo usa la imagen o esta imagen para ilustrar la profunda relación que los creyentes tienen con Dios. Según Pablo, la predestinación se refiere a la elección eterna de Dios, un plan de amor en el que Dios predestina a los que le conocen para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Esta elección es un acto divino, no un mérito humano, en este caso se desata una cadena de bendiciones que culmina con la glorificación de los creyentes en Cristo. El final de los creyentes en Cristo es, diga conmigo, la glorificación. Glorificación. ¿Qué significa eso? Vamos a estar con Cristo. Juan 17, 24, Él pide al Padre y le dice, Padre, yo te pido que los que me diste, ellos se sienten conmigo y vean la gloria que me diste desde el principio. Pero lo que me llama la atención es que Jesús pide que ellos se sienten, que ellos estén conmigo. Yo le preguntaría, ¿para dónde se fue Dios? ¿Para dónde se fue Jesús? ¿Qué nos enseña el texto sagrado? Hechos capítulo 1 dice que Él ascendió al cielo, fue para arriba. Varones Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo que Jesús que fue tomado de ustedes hacia el cielo, así como le han visto ir al cielo, así también vendrá. Entonces, Él viene. ¿Y por quién viene? Vamos a ver, ¿quiénes saben por quién viene Él? ¿Quién se atreve a levantar la mano si está seguro que Él viene por esa persona? Amén. ¿Se atreve a levantar la mano que viene por usted? Bueno, ¿qué significa eso? Si Él viene hoy y usted se va con Él, ¿qué significa eso? Diga conmigo, glorificación. Amén.
O sea que a los creyentes no solamente les tiene en la tierra formando un pueblo, sino va a llegarse el tiempo en el que los va a glorificar. En otras palabras, les va a hacer lucir en una gloria de luz. Así que somos dichosos, de verdad. Verse uno en el espejo desde esa perspectiva, creo que es para quemar cuetillos de alegres porque somos especial tesoro. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar en la glorificación. La predestinación no implica que Dios condene a algunos y deseche que Dios condene a algunos y salve a otros o deseche a otros. El plan de Dios es que todos sean salvos, pero no todos eligen responder al llamado de Dios. Entiéndase que no se debe mal usar la expresión o el concepto predestinación pensando que es una garantía de salvación, y aquí es donde está un poquito de problema, porque algunos piensan que soy salvo, siempre salvo, no importa donde yo esté ni qué esté haciendo. Y ahí podríamos correr el riesgo de, como soy salvo, no importa que me desvíe un tiempo, de todos modos el Señor a su tiempo me va a avisar y me va a jalar. Como lo hace usted con alguno cuando está haciendo fila en el banco y sus piernas ya no le resisten más, lleva a alguien que se siente por usted y ese que está por usted se va sentando en la silla que usted lleva hasta que cuando faltan 2 para llegar a la cabeza, entonces la persona que estaba haciendo cola se desaparece y aparece usted. Así pareciera que fuera la predestinación, que alguien está guardando puesto aunque usted ande haciendo otra cosa afuera. No, eso no es así. O sea, que seamos predestinados para ser salvos no significa que somos salvos aunque andemos haciendo el mal. Porque aquí también hay que tener cuidado. Así que predestinación no es una garantía de salvación y que el que nació para ser salvo es salvo pese a su vida despiadada o su conducta pésima. En el sentido que podamos decir que el hombre, como es salvo, no importa donde esté. Por eso pensar en predestinación desde este sentido es un error. Así que tenemos que pensar que Él de antemano nos anticipó para hacer lo que debíamos ser. Si nos desviamos es asunto de nosotros, pero Él en su bondad nos quiso devolver el derecho y lo aceptamos. Así que otra vez somos hijos de Dios si caminamos en la luz que Él quiere que caminemos. Así que podemos ver que el concepto que subraya el amor y la providencia divina para con su creación, predisponiéndola en amor para alinearle con Él. Y todo aquel que es hijo de Dios no peca, porque el Espíritu que está en él no lo deja pecar. Y cuando comete pecado en algún momento se arrepiente y cae de rodillas llorando, pidiendo perdón, porque Él, alineándolo con Él, pone en él un pungimiento de corazón y resulta volviendo a la senda, porque el Espíritu Santo trata de alinearlo con Él. Así que asúmase con responsabilidad que la salvación es un regalo de Dios en su gracia, pero requiere una decisión personal de creer en Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva al ser humano y la salvación se adquiere por la fe en Él. Amén. Así que aunque fuimos hechos para vivir eternamente, la salvación no tiene que ver con la predestinación. La salvación es un regalo de Dios para aquellos que son sus hijos, que Él los reconoce como sus hijos, y todo aquel que oye la voz de Dios vuelve al camino, recobra el derecho de ser hijo de Dios. Pero si no, al final se dará cuenta quién fue su papá. Lamentablemente, que Dios nos libre de eso último que dije. Así que, mis hermanos, en el amor del Señor tenemos que entender que la adopción es un acto que Dios o de Dios que nos restaura el estatus de hijos y también herederos. Quiero que diga conmigo esa palabra. La adopción es un acto de Dios que nos restaura al estatus de hijos y herederos. Amén. Somos hijos y herederos, coherederos en Cristo Jesús. Así que en su amor nos permite restaurar nuestra relación con Él, y aquí ya vemos entonces lo grandioso que es hablar de este pasaje. Todo creyente genuino debe asumir la responsabilidad de que el concepto de predestinación no tiene nada que ver con eliminar su obligación de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, todos nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. No debe ser entendida como un privilegio sin responsabilidad. El creyente tiene la obligación de responder al llamado, al ser salvo a través de la fe y la obediencia a las instrucciones divinas para no perder de vista
el privilegio que tiene y perder su salvación. El hecho de que se nos ilustre el privilegio de hijos de Dios mediante la adopción debe reconocerse que es un llamado a valorar nuestra filialidad, padre-hijo. Esa palabra filial significa padre-hijo. Nuestra filialidad con Dios para llevar una vida de amor, servicio y compromiso con Dios. Vivir en conciencia de la identidad como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tratemos de agradar al Señor. Así que, hermanos amados, tendremos que ser agradecidos con nuestro Creador que nos predeterminó para que pudiéramos tener una comunión con Él. Ya dije hace poco que no podemos tener comunión con Él si no tuviésemos las condiciones para eso. Todo ser humano tiene conciencia de Dios y tiene forma de comunicarse con Él. Así que tenemos que ver que en su amor predeterminó el medio para reconciliación con Él y mediante la fe en el Redentor nos restauró al privilegio de hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos de Dios, pero nos habíamos descarriado. Él nos restauró y ahora otra vez somos hijos de Dios. Amén. Habíamos pecado, estábamos condenados a la muerte. Cristo vino, pagó el precio de nuestro rescate y ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Se está comprendiendo esto? No me sentía bien, le pedí perdón y Él me perdonó y me siento libre de mi culpa porque ahora soy hijo de Dios. Y puedo decir que soy hijo de Dios. Así que nuestro privilegio mediante Cristo requiere como hijo, nuestro privilegio mediante Cristo requiere que como hijos de Dios, quiero que diga esto por favor, como hijos de Dios mantengamos el ejercicio racional para comportarnos como hijos legítimos suyos, que en su gracia Él quiso darnos. O sea, mis hermanos, cuando usted esté actuando, donde quiera que esté, haga uso de su razón. Soy hijo de Dios. ¿Le gustaría a mi papá que me esté portando como lo estoy haciendo? ¿Agrada a mi papá el comportamiento que estoy teniendo? ¿Le gusta a él que yo mienta? ¿Le gusta a él que yo cometa algún fraude? ¿Le gusta a él que yo meta mi mano donde no debo? ¿Le gusta a él que haga esto? Si lo que usted está haciendo no honra al Señor, si a usted lo deshonra como hijo de Él, entonces racionalmente tome usted la responsabilidad. Valórese. Recuerda que dije ahorita, valórese, valorémonos. El privilegio que tenemos, dignifiquémoslo. Si vamos a mentir y lo sabemos, tratemos la manera de callar. Porque como hijos de Dios no nos conviene mentir. Si nos irrita y nos vamos a enojar y vamos a decir una palabrota así más grande que yo, entonces como hijos de Dios no debe salir una palabra de nuestra boca más grande que nosotros. No agrada al Señor una palabra mala de nuestra boca. Entonces tengo que razonar, tengo que reflexionar. Soy hijo de Dios. Por lo tanto, diga conmigo, tengo que cuidar el privilegio que se me otorgó. ¿De acuerdo? Tengo que cuidar ese privilegio. Mi comportamiento tiene que ser alusivo a lo que dicen mis labios que soy. Si mis labios dicen que soy hijo de Dios y la gente ya sabe que yo salgo de la puerta de aquí o de la puerta de allá, pero salgo de esta casa, entonces toda la gente que me ve entrar a esta casa dice que soy creyente. Entonces, una vez que soy creyente, la gente piensa que mi comportamiento debe ser diferente, entonces tengo que cuidar lo que soy, la confianza que Él me da y también la confianza que la gente me debe tener. Hermanos en el Señor, termino diciéndoles que cuidemos nuestra dignidad. No piense en otro, no piense en el pastor, no piense en la iglesia, ¿qué dirán de la iglesia? No lo haga. Piense en el privilegio que usted tiene. Piense en el privilegio, piense en el precio que vale su rescate. Y diga, no me puedo salvar a mí mismo, pero Él me quiso salvar. Soy hijo de Dios, por lo tanto, me evitaré de cualquier cosa que ofenda
a mi Redentor. Y a eso se le llama santificación. Y yo les aseguro, cuando usted haya esforzado su vida a santificarse en Él, usted verá la gloria de Dios en su vida y usted verá que todo es posible al que se esfuerza por honrarlo a Él, porque Él honra a los que le honran. Entonces, a partir de hoy, sabiendo que tenemos un raciocinio, que tenemos capacidad para elegir, para decir sí o para decir no, tenemos que evaluar qué es lo que se nos pone enfrente. Y entonces diría, si estamos viviendo la vida de santidad, tendremos la capacidad para evaluar las acciones nuestras, y si estamos frente a una decisión que nos va a poner en vergüenza ante Dios, podemos renunciar inmediatamente y Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar. Entonces, hermanos amados, por la gran bendita gracia de Dios, quiero que todos ustedes se cuiden, no porque los vea alguien, sino por el precio que ustedes significan para Él. Y quiero que se ponga sus manitas acá y diga conmigo, valgo mucho para Dios. Amén, dígalo otra vez, valgo mucho para Dios. Y ahora diga conmigo, si Dios, nuestro Padre, dio a su Hijo por mí, es porque yo valgo mucho para Él. Ahora diga conmigo, necesito la fuerza para cuidar lo que soy, para no perder mi derecho y un día ser glorificado con Él como Él lo está pensando para mí. Así que diga conmigo para terminar, debo guardar este depósito. A mí se me dio el derecho de ser hijo de Dios y yo, y solo yo, soy responsable de proteger ese privilegio que se me otorgó de parte de Dios. Al Señor sea la honra, al Señor sea la gloria, y a cada uno de ustedes bendiciones abundantes de lo alto. Padre, te doy gracias por esta reflexión.